Señor Juan Guillermo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a iniciar entonces la diligencia. Bueno, Sí, señor. listo. Dice que en Bogotá, el día 16 de febrero del año 2023, siendo las 2:34 de la tarde, me presento, señor Juan Guillermo. Yo soy David Leonardo Lara López. Actúo en calidad como abogado investigador privado, según la orden de trabajo número 2, emitida por el doctor Miguel Ángel del Río Malo, quien representa los intereses judiciales de la señora Deyanira Gómez Sarmiento, reconocida como víctima en el proceso que adelanta la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia bajo el radicado 11-0016 00102 2020 0076 en contra del ciudadano Álvaro Uribe Vélez por el presunto delito de fraude procesal y otros. En este momento nos encontramos con el señor Juan Guillermo Monsalve, quien de manera libre y voluntaria ha accedido a rendirnos una entrevista, ¿así es? Sí, señor. Ok, a esta hora y fecha se inicia la presente diligencia de entrevista, señalando que la misma se toma de forma libre y voluntaria en atención a las facultades que a la víctima le otorga el artículo 11 de la Ley 906 de 2004. Le voy a poner de presente el artículo 33 de la Constitución Política, señor Juan Guillermo, que dice así: nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, autoridad o primero civil, ni a declarar aquello que se le ha confiado, que ha llegado a conocimiento a razón de su ministerio, profesión, oficio. ¿Esto qué indica, señor Juan Guillermo? Que usted tiene un derecho, que es a no declarar en contra de ningún pariente suyo, ¿sí? Pero si usted en esta entrevista así lo desea, pues lo puede hacer de forma libre y voluntaria. Usted tiene unos derechos, pero también tiene unas obligaciones. Esas obligaciones, obviamente, es de que esta entrevista, a pesar de que está siendo tomada de forma libre y voluntaria, usted tiene la obligación de decir la verdad, ya que esta entrevista, pues obviamente va a ser trasladada hacia el abogado Miguel Ángel del Río, quien la va a utilizar en el proceso con el radicado que mencionamos anteriormente. Sí, señor. Para constatar algo, que usted en este momento se encuentra recluido en la cárcel Picota, Sí, señor. ¿cierto? Y obviamente usted no tiene su documento a la mano. No, señor, no tengo. Entonces quería pedirle el grandísimo favor al comandante o a la gente que lo acompaña de la Picota, si es tan amable, nos indica cuál fue el documento o la remisión que le dieron para que usted en este momento esté acá y yo esté hablando efectivamente con el señor Juan Guillermo Monsalve. Sí, señor. Se lo leo completo. Buenas tardes. ¿Me indica su nombre, por favor? ¿Está amable? Gracias. Dragoniente Vargas Mendoza. Gracias. El oficio que nos llega al pabellón 34, donde se encuentra recluido el señor Juan Guillermo, es: señores, guardia interna, externa, cárcamo, guardias externa, interna, estructura 1-2, guardia interna, estructura 3 y oficina de antiloscope Cobo. Apreciados señores, comedidamente y de manera atenta se solicita permitir la salida y el traslado a la dirección del COBO del PPL Monsalve Pineda Juan Guillermo, NU 193910, pabellón 34, quien debe ser trasladado a la dirección a las 12:30 para la cita entrevista virtual. Tim López. Una vez terminada la diligencia, el interno deberá ser regresado a su lugar de reclusión, el pabellón 34, y lo firma el doctor Fabián Andrés Solano Campo, responsable del área de el capitán Luis Francisco Gómez Benítez, comandante de custodia y vigilancia, y el doctor Horacio Bustamante Reyes, el director del complejo carcelario penitenciario. Muchísimas gracias, Dragoniente. Señor Juan Guillermo, entonces me entendió las dos previsiones que le acabo de hacer, ¿cierto? Teniendo en cuenta esas dos previsiones, ¿usted está dispuesto a rendir esta entrevista? Obviamente teniendo en cuenta que ya le mencioné bajo qué orden de trabajo y para quién va dirigida. Sí, señor. También quiero dejarle de presente que obviamente esta entrevista, a pesar de ser libre y voluntaria, también goza de reserva, porque no se va a utilizar sino hasta el día
que el doctor Miguel Ángel del Río decida ponerla en conocimiento. Bueno, se va a mantener siempre reservada, entonces también para recomendarle a la persona que lo acompaña en el recinto que se abstenga de pronto de realizar de pronto alguna actividad de grabación, alguna cosa. Bueno. Sí, señor. Bueno, siendo así, entonces por favor, señor Juan Guillermo, me indica sus nombres y apellidos, ¿es tan amable? Juan Guillermo González Pineda, con cédula 3.539.571, en San Roque, Antioquia. Ok. ¿Qué edad tiene, señor Juan Guillermo? 45 años. ¿Me indica la fecha de su nacimiento, por favor? El 7 de febrero del 78. Ok. ¿El lugar de su nacimiento? Yarumal, Antioquia. ¿Cuál es su profesión, señor Juan Guillermo? Comerciante. ¿Y su oficio? Acá por ejemplo, acá estoy descontando en la agricultura urbana. Ok. ¿Y usted tiene alguna profesión, alguna carrera universitaria? ¿Usted? No, señor, no. ¿No? Cuando estaba en la calle, solo estudié hasta quinto de primaria en la escuela de Guacharacas. Ok. ¿Y a qué se dedicaba usted? ¿Cuál era su oficio? Después de eso, no, pues he pasado mucho. Empecé a fornalear antes de cumplir los 12 años. Y pues ya después fornalear. Y ya después en minería, trabajé en unas dragas. Y ya otra vez volví a trabajar así como, sí era como vaquero. Ok. ¿Cuál es su estado civil, señor Juan Guillermo? Soltero. Me dice que su nivel ejecutivo hizo ¿hasta qué curso hizo? Hasta quinto de primaria. Y acá he hecho los estudios. Y he estudiado, terminé pues el estudio. Y he hecho pues especializaciones eso del SENA. Ya que ya terminó el bachillerato. Pero no lo he pasado, me falta presentar las pruebas. Ok. ¿Usted me puede indicar el número interno que manejan allá en la cárcel? ¿Cuál es su número interno? El PDL, 57121. 57, ¿qué es? 121. 57121. ¿Usted tiene alguna dirección de domicilio, alguna ubicación? Si quiere darla, o si no, no hay ningún inconveniente, si la quiere dar. Pabellón 34. En la cárcel, pero afuera, una dirección de domicilio, de residencia. No, señor, no. Ok. ¿Algún teléfono que manejaba antes de estar en la cárcel? ¿Un número celular? No tenía teléfono en el momento que me capturaron. No cargaba teléfono. ¿Usted tiene alguna relación, algún grado de parentesco con el señor Álvaro Uribe Vélez? No, señor. ¿Usted tiene alguna relación o algún parentesco con la señora Deyanira? Ella fue mi pareja como a finales del 2013 hasta como a finales del 2019, diciembre del 2019. ¿Usted tiene hijos con ella, señor Juan Guillermo? Tenemos un hijo. Ok. Bueno, vamos a entrar en materia, por favor, para que esté concentrado con una serie de preguntas que le voy a desarrollar y por favor, cuando le haga las preguntas, dirige su mirada a la cara, señor, a la cámara, señor Juan Guillermo, le recomiendo, por favor. Bueno, señor. Gracias.
¿Dónde se encuentra usted recluido actualmente y cuál es su situación jurídica actual? Me encuentro en la casa fiscal, Paisón 34. ¿De dónde? Y de La Picota, cárcel de La Picota. Ok. ¿Cuál es su situación jurídica? Tenía dos procesos y me condenaron uno para el 2009 y el otro para el 2010. Quedó en firme el último, de los dos, de los dos procesos que me sacaron. De resto no tengo nada más. Okay. En ese proceso que usted indica que ya hubo condena, ¿por qué delitos fueron y ante qué despacho surtió esa condena? Creo que es Fiscalía Primera y Segunda de Florencia Caquetá, especializada, por secuestro. Inclusión uno de secuestro simple y el otro secuestro agravado. Ok, es el único proceso donde ha sido condenado usted. Sí, señor. Ok. Y por algo que no hice. Que me capturan supuestamente porque yo había llamado para secuestrar a alguien. Y me capturan, me llevan a Florencia, me hacen la legalización de captura, la primera diligencia. Y como la fiscal vio que yo no tenía teléfonos, cuando le pregunta a los que me capturaron, me llevan a la cárcel y me sacan a los 8 días que porque se perdió el audio de la captura. Y ya no fue porque había llamado a alguien, sino que porque había estado en el secuestro de alguien. ¿Cuánto lleva recluido usted, señor Juan Guillermo, en La Picota o cuánto lleva detenido? Me capturaron el 2 de noviembre del 2008. Ok. Señor Juan Guillermo, ¿usted conoce la hacienda Guacharacas? Sí, señor. ¿Por qué la conoce, señor Juan Guillermo? Hágame un recuento cronológico y específico de por qué usted conoce esa hacienda, por favor. Porque mi papá llega para el 86 a trabajar allá. ¿Su papá, cómo se llamaba, disculpe? Mi papá se llama José Antonio Monsalve Correa. Ok. En el 86 llegó a trabajar en la hacienda Guacharacas. Sí, señor. ¿Esa hacienda de quién era? ¿Esa hacienda? Indíquemelo. Hábleme de esa hacienda de quién era o qué pasaba con esa hacienda. Cuando nosotros llegamos, la hacienda era de los hermanos Uribe, Santiago y Álvaro Uribe. Pero el que iba ya más o menos cada 15 días era Santiago Uribe. ¿Esa hacienda dónde está ubicada, señor Juan Guillermo? La hacienda abarca 3 estaciones del tren. Empieza desde Providencia, sube a la cordillera y se va por toda la cordillera y por todo el borde del río hasta una estación que llamaba Conejo. Y linda con la Gitana, por toda la cordillera y eso es jurisdicción de Yolombó, solo Yolombó. Son más de 2.000 hectáreas. 2.000 hectáreas. ¿Usted me dice que para qué año llegó su papá a trabajar esa hacienda? Para el 86. Para el 86. ¿Y usted trabajó en esa hacienda o qué hizo en esa hacienda? ¿Por qué la conoció? Yo llegué y empecé a estudiar desde que llegué hasta el 90. ¿Qué edad tenía, señor Juan Guillermo? Yo llegué de 8 años. ¿Cuánto tiempo permaneció usted en esa hacienda? Pues no me acuerdo bien exacto la vez, pues, cuando salimos, a mí me tocó ir por las primeras cesantías al edificio ganadero en Medellín, a la oficina de ellos. ¿Y qué edad tenía? Creo que por ahí unos 16 años. ¿A la oficina de quiénes, disculpe? De Santiago Uribe. ¿Que quedaban en dónde? Me parece que era en el edificio del ganadero como piso 17 o 10, no me acuerdo.
Pero sí, eso era en el Parque del Río, de Medellín. ¿Usted tenía contacto directo con ellos cuando ellos iban a la hacienda? Pues sí, uno lo veía, pues, por ejemplo, sí, como yo trabajaba con ellos. Ellos permanecían, o sea, iban a la hacienda de vez en cuando y usted se acuerda. Sí, iba casi siempre cada 15 días. ¿Iban cada 15 días? Sí, Santiago. Iba con el cabezón. ¿Con el quién, disculpe? El chofer, el cabezón. Ok. Y una camionetita, me parece que era blanca, de Platón. ¿Me indica, por favor, nuevamente de quién era esa hacienda? De los hermanos Uribe. Los nombres de ellos. Yago y Álvaro Uribe. Ok. Por eso usted conoce la hacienda Guacharacas. Sí, señor. Señor Juan Guillermo, ¿usted ha pertenecido a alguna organización al margen de la ley? Sí, señor. ¿A cuál? A las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá. Al bloque Metro, cuando ya quedó bautizado bloque Metro para el 98. Para 2003, para el Central Bolívar. Estuve para el Central Bolívar y unos días con Elkin, de la oficina. Ok. ¿Durante cuánto tiempo usted estuvo vinculado a esta organización? ¿De qué fecha a qué fecha más o menos que usted recuerde? Ese para el 96. ¿Desde el año 1996 hasta qué fecha? Hasta el 2003, con la autodefensa que era autodefensas campesinas del Córdoba y Urabá y pasó a ser bloque Metro. ¿Qué edad tenía cuando usted ingresa a estas organizaciones, señor Juan Guillermo? Como 18 años. ¿Usted tenía algún alias en esta organización? Guacharaco. ¿Usted era alias Guacharaco? Sí, señor. Guacharaco para esa organización del bloque Metro y para Central Bolívar. Y cuando estuve como integrante de los rastrojos en el Caquetá, me pusieron el alias de Villegas. Alias Villegas con los rastrojos. Sí, señor. Entonces podemos decir que desde el año 1996 al 2003, ¿sí? Usted estuvo vinculado con estas organizaciones que me acaba de decir. Con las autodefensas. Con las autodefensas. ¿Sobre qué zonas geográficas tenía influencia la primera organización que me está diciendo las autodefensas? ¿El bloque Metro fue que me dijo? Sí, señor. Tenía parte del nordeste, parte del oriente y tirando Magdalena Medio. Eso se empieza con el concepto de Magdalena Medio. ¿Quién era el comandante suyo directo en ese tiempo, señor Juan Guillermo? Jota y Luis Alberto Villegas. Comandante Jota y Luis Alberto Villegas. Ok. El alias que usted me acabó de manifestar de Guacharaco y el que le tenían con los rastrojos, el primero, el de Guacharaco, ese alias, ¿de dónde salió? ¿Por qué le pusieron eso? ¿Por qué le decían así a usted? Por lo de la finca. Por lo de la finca Guacharacas. Y el segundo, el que manejaba con los rastrojos, ¿era alias que Villegas, me dice? Sí, señor. Y ese Villegas... Cuando estuve en el Caquetá, Arboleda estaba conmigo. Arboleda fue uno de los comandantes que también era del bloque Metro. Porque yo entro al Caquetá y me matan unos muchachos, me matan 8 muchachos, el ejército, lo legalizan como el del 14 frente a la FARC. Y entre esos estaba alias 14.
que había sido del ELN y había pasado al bloque Metro. Él era él y Marcos eran de la móvil del bloque Metro. Ok. Entonces, el reemplazo de 14, Arboleda estaba recién desmovilizado, Vencedores de Arauca. Él había puesto a gente ya la había entregado a desmovilizar, y cuando me mataron los muchachos, él se veía echarme la mano con ellos hasta el día que yo me salí para el 7 de agosto del 2007, del Caquetá, y él se salió para agosto del 2007, y ya quedó con la estructura de los urabeños, los de antioqueño Arboleda, hasta que lo mataron. Ok. ¿Usted en las autodefensas tenía algún cargo, una línea de mando? No, señor. ¿No? Del comandante no. ¿No? ¿De qué? No, normal. Si había que hacer, pues, o también me ordenaba cualquier orden o había que hacer alguna orden y la cumplía, igual que Luis Alberto Villegas. Ok. O sea que, ¿quiénes eran sus jefes en dicha organización? Sus jefes directos. ¿Quiénes tenía que usted darle pues el parte? A Jota y a Luis Alberto. Ok. Señor Juan Guillermo, ¿se desmovilizó usted de dicha organización o se acogió a algún mecanismo jurídico? No, señor. Mandé una solicitud en el 2012 a Justicia y Paz, que después vino un abogado, que porque y le mostré la solicitud que yo hice, y ese abogado se la solicitud que hice me dio sin copia ni nada, y se perdió eso y no aparece en Justicia y Paz que yo haya mandado la solicitud. Y busqué a Fiscal 45 de Justicia y Paz de Medellín en el 2011. Y tampoco, no, me llevaron, pero di una declaración como había empezado yo y no me siguió tomando la declaración. ¿Y supo por qué? ¿Qué pasó en ese caso? Usted me está diciendo que no, o sea, usted no se logró desmovilizar. No, señor, no soy desmovilizado. Yo me iba a desmovilizar con Héroes de Granada, y Luis Alberto no me dejó. ¿Quién es Luis Alberto, disculpe? Villegas. Luis Alberto Villegas. Sí, ¿Y quién es, disculpe? Hermano de Juan Villegas. ¿Pertenecen a las autodefensas o quiénes son ellos? Sí, ellos cuando se creó las autodefensas campeonas de Copa de Brava, fue por ellos. Ok. Señor Juan Guillermo, le voy a dar unos nombres y usted me dice si los conoce y quiénes son, ¿vale? El primero es Santiago Gallón. ¿Sabe quién es? Señor, lo conozco. ¿Qué relación tenía usted con él? Él también iba a la finca y el bloque y las autodefensas también él también es fundador de las autodefensas. ¿Santiago Gallón? Sí, señor. ¿Él es alias qué? No, él es Juan Santiago Gallón. ¿Así lo conoció usted? Sí. Ok. Él también iba a la hacienda Guacharacas. Sí, señor. Y los ganados, cuando se abrió la finca nuevamente para el 96, los ganados a utilidad que habían allá eran de él. Ok. Eran a utilidad. Y la finca era administrada por Luis Alberto Villegas. Ok. Este señor Santiago Guillón, ¿usted observó en algún momento si se reunía con los hermanos Uribe? Él en ocasiones llegó con Santiago Uribe allá, claro. Ah, llegaban directamente. Sí. Con Santiago. Como, no me acuerdo bien las veces que llegó, pero sí, fueron como 2 o 3 veces. ¿Con Santiago y con quién más? Con Santiago Uribe, Santiago Gallón y ellos, pues llegaron ellos. ¿Alguno otro más de la familia Uribe? No.
El otro nombre que le voy a indicar es Juan Guillermo Villegas. Sí, señor. Hermano de Luis Alberto Villegas. ¿En qué contexto qué relación tenía usted con ellos y en qué contexto me lo ubica? Bien, la relación cómo era, bien. Él también es de la creación del bloque de la autonomía cuando ¿También lo conoció en la hacienda o en... sí, también iba allá. Él iba mucho, él en una ocasión iba con un mexicano, iba allá. ¿Con un mexicano? ¿Quién era, recuerda? Sí. No me acuerdo del nombre, pero él iba con un mexicano. El señor Luis Villegas. Sí, señor. ¿Quién es él? ¿Qué relación tenía usted con él? Él era el jefe, uno de los jefes que siempre tuve, desde el 96 hasta que lo mataron, era jefe mío. ¿Lo matan para qué año? Lo mataron para el 5 de diciembre del 2004. Ok. En la oficina de la bomba de Puerto Luz. Permítame un segundito. Gracias, qué pena. Señor Juan Guillermo, ¿se desmovilizó usted de dicha organización? Ah, no. No, señor. Esto ya lo preguntamos, disculpe. ¿Hasta cuándo tuvo usted contacto con los hermanos Villegas? Creo que la última vez con Juan Guillermo Villegas, vea, cuando me capturaron, yo voté para las elecciones como 3 días antes de la captura, 2008. Y fui con él a votar, ahí en Providencia. Él me acompañó a votar cuando me capturaron. Y como los 2 o 3 días me capturaron. Y la última vez que hablé con él por teléfono, estando acá, fue en el 2010. Que él vendió una camioneta, Juan Guillermo Villegas vendió una camioneta y la persona no le volvió a salir y él me pidió la colaboración de que si le colaboraba para recuperarla. Ok. ¿Y le ayudó con eso? Sí, señor. Señor Juan Guillermo, ¿tiene o ha tenido el señor Juan Guillermo Villegas relación con su familia? Sí, señor, yo creo que siempre, siempre con mi padre y mi hermano y de pronto una hermana. ¿Me recuerda el nombre de su hermano, de su hermana, por favor? Oscar Monsalve. ¿Y su hermana? Laura Monsalve. ¿Por qué sabe que han tenido relación? ¿Ellos le han comentado o por qué usted sabe o qué tipo de relación han tenido? No, pues lo que me comentaron de las grabaciones de la corte para el 2018 que salió eso. Y pues yo me imagino que todavía, porque pues yo me imagino que ellos para ellos es más familia él que yo.
creo que todavía tiene una buena comunicación con él, siempre. Señor Juan Guillermo, ¿quiénes conforman su familia, su núcleo familiar? ¿Me puede indicar nuevamente el nombre de sus padres, de sus hermanos, de sus hermanas? Así, no, por favor. Oscar Antonio Monsalve Correa, mi papá. Luz Marina Pineda de Monsalve. Oscar Hernán Monsalve Pineda y Marta Elena Monsalve y Laura Monsalve. Ok. Le voy a leer un texto y después le hago unas preguntas. Bueno, señor Juan Guillermo. Señor. En recientes declaraciones de miembros de su familia y conocidos ante la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema, bajo el radicado terminado en 00276, donde está imputado el señor Álvaro Uribe Vélez, advierten que usted no ha pertenecido a ninguna organización de autodefensas ni bloque en la zona cercana a la hacienda Guacharacas, y que por esta zona, entre los años de 1996 y el año 2000, jamás vieron moverse a ningún grupo armado de autodefensas, a excepción del ejército. ¿Tiene algo que decir o manifestar al respecto, señor Juan Guillermo? Que están mintiendo. ¿Por qué su hermano, en específico Oscar, y demás familiares están manifestando eso? ¿Por qué cree usted? Porque lo pusieron a decir eso. Me imagino que son por varias razones, porque a ninguno le conviene que yo hable, porque todos están untados en la misma torta, todos ellos han participado en el mismo bloque, todos tienen su pedacito en el mismo bloque. A nadie le conviene ¿cómo van a decir que nunca había un grupo si para el 97 la guerrilla, la compañía Nobrí, ese frente nos cogió a nosotros por una masacre que hubo 8 días, no, una masacre que hubo 15 días antes en el Rubí, Antioquia. Se salió de ahí de la finca, cometieron la masacre en el Rubí, Antioquia, y les dolió harto a la guerrilla. Y de represalia se vinieron y nos cogieron a nosotros en un descuido, porque ahí estaba, pues, y en eso estaba el comandante Beto, y el comandante Beto se fue para fue a relajarse a Providencia, y me cogieron a mí primero, y como más o menos casi que a la hora cogieron a mi papá y a un señor Miguelito. Él dijo que nunca había ningún grupo armado, y nos retuvo la guerrilla todo un día mientras que se averiguaba de quién era la finca. ¿De qué finca me está hablando? De la finca Guacharacas. Mientras que nos retuvieron todo un día, nos caminaron como 6 horas y nos retuvieron. Pero antes de llegar nosotros a la finca nuevamente para el 96, mi papá pidió la condición de que la finca no fuera a figurar a los hermanos Uribe, y le hicieron lo que mi papá decía, lo consiguieron. Y gracias a eso también no nos pasó nada. Entonces figuraba a nombre de una ganadería y pues nos soltaron. Pero eso fue lo peor para la guerrilla, eso ya fue el todo para acabar la guerrilla en esa zona. Y pueden preguntar si la guerrilla ya la acabó el ejército o quién los acabó. Ok. ¿Quién cree usted, señor Juan Guillermo, que los puso a decir eso? Juan Guillermo Villegas. Y pues ¿quién más va a ser si usted en línea directa con él y a ninguno de ellos les conviene lo que yo estoy diciendo? Julián Bolívar, por ejemplo, aceptó porque mató a Luis Alberto Villegas, que pertenecía al bloque, y por la cocina que cogió el ejército
en la finca La Meseta, detrás del vapor que Julián Bolívar lo acepta en Justicia y Paz. ¿Y cómo si no le sientan a Julián Bolívar? Ni le matan a la gente a él. Okay. Por esas razones, ¿usted cree que Juan Villegas puso a declarar a su familia? Sí, claro. Okay. Y es más, Luis Alberto Villegas estuvo detenido por lo mismo, por el grupo, por autodefensa. Ok. Señor Juan Guillermo, en unas fotografías que hacen parte del expediente precitado, aparece usted vestido con un uniforme militar y un armamento. ¿Recuerda la fecha de dicha fotografía y cuál es el contexto de la misma foto? Yo no me acuerdo bien la fecha, pero no sé si eso fue en el 97. Pues como yo salía a patrullar con ellos, con el ejército y con las autodefensas. ¿Con quién, disculpe? Yo salía pues a patrullar con ellos y las autodefensas. ¿Con el ejército? Sí, señor. Y con las autodefensas. Ok. Patrullábamos en conjunto en muchas ocasiones. ¿Me indica más o menos entre qué fecha estaba esa foto? Más o menos, no me acuerdo si fue para los finales del 96 o en el 97. ¿Y cuál es el contexto? ¿Por qué se tomó esa foto? ¿Qué pasó en esa foto? ¿Quién se la tomó? Hábleme de esa foto, por favor. Se la tomó un compañero, Y porque salía pues con ella y en ocasiones estaba así siempre. Pues, ¿Usted recuerda esa fotografía? ¿Cómo estaba usted ubicado? ¿En qué zona? ¿Qué tenía puesto? Ese era el camino para la vereda de Cuatro Esquinas. ¿Y estaba usted con camuflado? Sí, señor. ¿Y algún armamento? Sí, un fusil. Ok. Miembros de su familia advierten que dicha foto se relaciona con el hecho que miembros del ejército prestaban sus uniformes y materiales de dotación para que los pobladores se tomaran fotografías. ¿Usted qué tiene que decir de esto, señor Juan Guillermo? Pues si eso es así, que las presenten, que ellos también muestren las fotos que tienen, a ver qué tan cierto es. Pues están mintiendo. Ellos están mintiendo. Ellos mienten en todo lo que declaran. Usted me indica entonces que era porque usted efectivamente hacía patrullajes con el ejército y las autodefensas, hacían patrullajes. Sí, señor. Okay. En una ocasión subimos y en una ocasión subimos y también se desplazó un aserrador que se llamaba, que era costeño, Denis, un aserrador de Cuatro Esquinas. Ok. Señor Juan Guillermo, para febrero del 2018, ¿usted dónde se encontraba recluido? En febrero del 2018. Yo estaba en el Paz B y me pasan para Herón Picota como los primeros días de febrero. Como los primeros días de febrero llego a Herón Picota, del traslado del Paz B, de la estructura Paz B. Ok. Señor Juan Guillermo, ¿usted conoce al abogado Diego Cadena? De ser así, por favor, me indica circunstancias de tiempo, modo y lugar de cómo conoció al abogado Diego Cadena, por favor. Sí, señor, lo conocí para el 22 de febrero, el 23 de marzo y el 26 de marzo. ¿De qué años? Del 2018. ¿En qué contexto lo conoció? ¿Me indica, por favor, me amplía la información? Lo que pasa es que
como desde noviembre del 2017 empezaron a decir pues que necesitaba que yo me retratara de lo que yo había dicho en contra de Uribe, desde la declaración que yo le di a Iván Cepeda en el 2008. ¿Quién lo estaba ubicando? Un señor Pardo, Enrique Pardo Hacher, cuando estaba en el Paz B. Y debido a eso yo pedí que me sacaran de ahí, pues porque de todas maneras ya quedábamos dos, porque eso lo iban a poner para los descartables. Entonces me hice trabajar pues me dijeron que para dónde iba a pedir y me pedí el INPE. Y yo firmé la solicitud a la UME, pero Padrón UME. Me llevaban para allá y cuando yo iba saliendo, que me estaban sacando, me alcanzó Pardo Hacher, el comandante, y le dijo que él también se iba a ir. Él no se iba a quedar solo, que él también se iba a ir y nos tocó esperarlo. Y llegamos allá y era todos los días, dejó pues de decir unos días y volví y me empezó a decir eso para febrero, que para que yo recibiera a alguien importante, de unos abogados para que me retratara, que yo qué beneficios tenía con lo que estaba haciendo, que vea que a mí no me iban a dar nada y que por el otro lado iba a tener lo que yo quisiera, hasta la libertad, decía el man. ¿Eso se lo decía quién? ¿Pardo? Enrique Pardo Hacher. Enrique Pardo, ok. Y horas muy importantes, ¿a quién se refería? Pues en una ocasión inventaba él como a Lombana, pero cuando íbamos a bajar la primera vez, él estaba un abogado, Diego Cadena, empezó que para que bajara el 21 de febrero, ya estaba el abogado listo que bajáramos y yo era jugando cartas, y yo le decía pues que no me iba a bajar y yo no me acuerdo cuando yo reporté eso, porque a mí no me interesaba nada de esas cosas y yo le reporté eso al señor Iván Cepeda. Cuando usted me dice Lombana, ¿es el mismo abogado Jaime Lombana? Sí. Ok. Sí, señor. Y esas son las personas importantes que le decía Pardo que recibiera. Pues él decía que en una ocasión dijo que era Lombana, pero cuando yo bajé, estaba así Lombana, pero nunca me senté pues con ese señor. Él estaba con una señora y... Espéreme un segundo para que quede claro. Cuando usted baja, ¿dónde y cómo así? O sea, ¿usted ya tuvo una reunión con ellos? ¿O cómo fue? Explíqueme esta partecita, porfa, como cronológicamente, ¿sí? Usted me está hablando Enrique Pardo Hacher me dice ¿sí? Enrique Pardo Hacher me dice que para que bajáramos el 21 de febrero, que me estaba solicitando pues un abogado pues para hablar con él, para que me retratara, que lo escucharan menos, que bajáramos, y no, yo ese día, pero yo no me acuerdo si yo reporté eso el 20 de febrero o el 21, lo reporté al senador Iván Cepeda. ¿Usted se lo reportó al senador? Porque a mí no me interesaba retratarme, ni yo estaba pues buscando a nadie como para esas cosas, a mí eso no me interesaba. O sea, ¿usted recuerda que para esa fecha usted no bajó? ¿Por qué no bajó? Y bueno, y había un amigo, y ese amigo me dijo porque Pardo Hacher le dijo al amigo que me convenciera para que yo bajara. ¿Ese amigo quién era? Un señor Manuel Salvador. Manuel Salvador. Sí. ¿Y él es compañero suyo de celda? ¿De dónde lo conoce? ¿Quién es él? Yo lo conocí en el Paz B, muy amigo mío, fue muy amigo. Y entonces él me dijo que cuidado con bajar por allá, porque si yo bajaba me iban a grabar. Claro, a grabar no, que me iban a poner al frente de una cámara y que si yo no pues quería nada, que iba a ser la palabra de ellos contra la mía, el abogado. Entonces, que era como una trampa que me iban a hacer a mí. Por eso usted no baja. Yo no, pues una parte yo no quería ir. Y entonces, como cuando él me dice eso, yo mismo, ya, con que me van a hacer trampas, ya me mandé pues mandé a traer un reloj para grabar. Espere, vamos paso a paso, por favor. Usted me está diciendo que Pardo Hacher le estaba diciendo a usted
que se reuniera con unas personas importantes y le mencionó al abogado Lombana y al abogado Cadena, ¿es así? Antes me lo había mentado a él. Sí. Y demás, y en otra ocasión también lo mienta porque eso fue para marzo del 2018, me lo mienta porque es que Diego Cadena llama al abogado a un abogado Romero para la segunda, cuando iba la segunda vez. Y entonces yo llamé a Deyanira y ella me dijo, "Ve, pues, llamaron, tan raro que llamaron al abogado Romero". Y yo fui y le dije a Pardo Hacher que cómo así que están llamando a ese abogado, que para qué lo iban a llamar. Entonces empezó a decir que a regarse en contra de Diego Cadena, que ese es un bobo, que él ya, y él que le iba a poner la queja a Lombana, que Lombana no estaba enterado de eso, pero que ya iba a poner eso para que cómo así que iban a llamar a ese man. Qué pena lo interrumpo, señor Juan Guillermo. ¿Usted sabía de parte de quién iba el abogado Diego Cadena? Ese se presentó que iba de parte de Álvaro Uribe. ¿Pero usted le mencionó a Pardo Hachín de quién iba de parte, o ya cuando ustedes, pues posteriormente entiendo, sé que se reunieron, pero en ese primer momento usted supo de parte de quién iba? Sabía que era de parte de Uribe. Ok. ¿Usted sabe por qué el abogado, y esa es la parte donde lo interrumpí, creo que me estaba contando, por qué el abogado Cadena decide regresar días después, específicamente el día 22 de febrero de 2018? Porque estaba insistido que yo me retratara. ¿Usted me puede indicar, por favor, textualmente lo que recuerde ya cuando usted se reúne con él, qué fue lo que él le dijo? La primera vez, cuando yo bajo, él está sentado con mi abogado. Pues con el abogado no, con el abogado que entró el reloj. ¿Quién es él, disculpe? Héctor Romero. Ok. Él vive como con una familiar de Yanira. Y yo me senté pues, y el abogado Diego Cadena se presentó pues como abogado de Álvaro Uribe. Y entonces empezamos el tema de que para meterme a la G en ese tema. Pero eso no quedó grabado porque eso fue el primer tema que se habló. ¿Quiénes estaban en esa reunión, Juan Guillermo? Diego Cadena y Héctor Romero. Esa fue la segunda vez, la primera fue la que usted no bajó. Esa fue la del 22 de febrero. En la primera reunión, para que volvamos a la primera reunión, ¿usted supo quién estaba ya esperándolo en la picota? ¿Quiénes estaban esperándolo para reunirse con usted? ¿Qué abogado? ¿La primera vez? Sí. No, pues yo no sé si serían los mismos o soy un Cadena. Pues yo digo lo que ya que bajó, ese día bajó Pardo Hacher a hablar con él. Pardo Hacher bajaba casi todos los días. No y sé le dijo que Pardo Hacher le dijo que quiénes estaban allá. No, que cómo había estado esperando el abogado. ¿Qué abogado estamos hablando? Entonces, Diego Cadena. Ok. Que porque lo había dejado esperando, porque yo le dije que yo ya bajaba y yo no, en última, pues yo no bajé el primer día. Y yo le dije, dale, pues que decíale que sí ya voy. Y él subió como berraco, que yo no había bajado la primera vez. Listo. Entonces volvamos a la segunda reunión, el 22 de febrero. ¿Quiénes estaban reunidos no sé, en la mesa? Exactamente. Cuando yo llego donde está Romero, estaba sentado, yo paso por un lado de donde estaba sentado Pardo Hacher, el abogado Lombana y una señora. Y Pardo Hacher me indica dónde tengo que ser, pues, que él fue el que me mostró la mesa donde estaba el abogado Romero y el abogado Diego Cadena. Listo. Usted me dice que esa reunión no quedó grabada, pero ese día ya se... El principio de la reunión. El principio de la reunión no quedó grabado. No, porque Romero tenía el reloj en la mano puesta.
Ah, ok. Y después de que él me hace las propuestas, Diego Cadena, de que para meterme a la G, bueno, se habló ese tema de lo de la G, que habló el tema de la condena mía, y pues ellos sabían, pues en una grabación no dijeron pues de que el expediente lo han entregado a Jaime Granados. ¿Y por qué él estaba ofreciendo eso? Para que yo le firmara un documento que él tenía que presentar al viernes en la corte. ¿Qué clase de documento era, recuerda? Ellos, pues el documento en sí, ellos querían que yo me retratara y hablara en contra del doctor Iván Cepeda. Que se retractara disculpe. En sí, ellos pedían que yo me retratara y pidiera perdón públicamente a los hermanos Uribe. ¿Y los ofrecimientos? Yo iba a estar muy pronto en la calle. Me arreglaba lo jurídico a mí. Ok. ¿Usted recibió alguna razón del señor Juan Villegas relacionada con la visita del señor, del abogado Diego Cadena? Pues, eso fue para el 23 de marzo del 2018. Que como ellos vio que yo, pues, Diego Cadena veía que yo no le iba a dar entonces él veía como que yo era muy desconfiado y me puso que si quería hablar pues con Juan Guillermo Villegas como para que él le dijera que él sí, que le diera la confianza a mí de que sí podía firmar el documento porque él sí venía mandado por parte de Uribe. ¿Recuerda las palabras textuales más o menos que le dijo Juan Villegas? No, pero yo no hablé con él. Yo no hablé con Juan Guillermo Villegas, sino que eso me lo dice Diego Cadena. Ah, ok. Para que yo tuviera la confianza de que sí venía por Álvaro Uribe, porque él pensaba que yo era como muy desconfiado. Pues yo casi ni hablaba, pues. No. Listo. Señor Juan Guillermo, al interior del expediente mencionado se establece que usted grabó la conversación con el abogado Cadena el día 22 de febrero del 2018. ¿Por qué decidió grabarlo? ¿Cómo lo grabó? ¿Cómo tuvo el reloj para grabarlo? ¿Quién se lo entregó? ¿Usted sabía manejar el reloj? ¿O alguien le enseñó a manejarlo? Empecemos por la primera pregunta. ¿Por qué decidió grabarlo? Porque después de que me sentara, como me habían dicho que pues, no quedaba como el audio, pero quedaba como donde uno recibe a los abogados, hay muchas cámaras. Entonces, después de que uno se sentaba, quedaba uno grabado cuando uno estaba más o menos sentado, pero sin audio. Entonces, como supuestamente me dijo Manuel, de que si yo bajaba me iban a poner una trampa, después si yo no quería me iban a comprometer. Entonces yo era para tener pruebas en sí de que si me iban a sacar alguna cosa en contra mía, yo pues, iba a sacar la grabación de que yo no estaba buscando retratarme ni si me iban a poner una trampa, era para alguna cosa así. O sea que usted decide grabarlo precisamente por las peticiones por seguridad mía. Exacto, y por el tema de la retractación que usted veía que no debía hacer, ¿sí? Sí, señor. Ok. Indíqueme cómo lo grabó, cuál fue el procedimiento, usted cómo el reloj, yo llamo a Deyanira y le digo, cuando era mi mujer, ella en ese entonces era la mujer mía, la llamo y le digo que me haga el favor y me compre un reloj espía. Y que me lo hiciera. Entonces ella me lo mandó con el abogado Héctor Romero, que es como que dijo una prima de ella, y me lo mandó y después cuando estábamos hablando yo le digo a Diego Cadena que si me permite hablar con el abogado,
Entonces, Diego Cadena se sale para otra mesa y yo quedo con el abogado. Y entonces el abogado me dice que vea, me trajo unas hojas en blanco y me dijo, y le pregunté yo lo del reloj, y me dijo, sí, aquí lo tengo, pero yo le dije, no me lo pase acá, vámonos para el baño y me lo pasa allá. Y así fue. Llegamos al baño y él fue el que me dijo cómo se prendía, cómo se tenía que apagar y así. O sea que fue el abogado primero el que le enseñó a manipularlo, el que entró el reloj y allá hicieron la grabación. Sí, señor. Bueno, ya me ha hablado del señor Héctor Romero, pero ¿me puede ampliar un poquito más el contexto de quién es este abogado, por favor? Él es esposo de una familiar de Yanira. Él con esa... Él me visitaba con esa vez 3 veces. 2 veces en el PAS B y esa vez en el PAS B. La primera vez fue para la acumulación del proceso de las 2 condenas y la segunda pues entró a decirme que si yo sabía quién quería lavar plata, que porque él tenía como lavar plata. Y ya la tercera fue a llevar el reloj. Ok. ¿Sabía el abogado Romero que usted grabaría la conversación? ¿Él sabía que usted iba a grabar esa conversación? Sí, claro, sabía. ¿Qué conversación tuvieron en el baño? Pues aparte de que le explicó cómo grabar, usted le dijo, yo lo voy a grabar por esto y esto y esto. No, de eso no, pero él me dijo cómo se prendía y cómo se tenía que apagar. Nada más. Sí, pero él no dijo, vamos a decir tal cosa, o que yo le dije a él, venga, pongámosle una trampa. No, pero yo me refiero a que si él sabía que iban a grabar esa conversación como tal con Cadena. Que yo era para sentarme con el reloj para grabar, sí, sabe. Ok. En dicha reunión, el abogado Diego Cadena le ofreció algún beneficio jurídico en cambio de la retratación. Sí, a que me iba a meter a justicia a la G. Primero me preguntó que por qué en lo de justicia y paz, yo le comenté, después que me voy a meter a la G, y bueno, eso se habló, y eso pues no quedó grabado porque eso fue al principio, y después me hacía para una revisión del proceso, y se podía tumbar el proceso antes que él hacía la revisión, pues él se encargaba de hacer la revisión. ¿Y él qué palabras utilizaba? Que le ofrecía sus beneficios jurídicos y, digamos, la retractación, usted la tenía que hacer, él llevaba el documento. ¿De qué clase de retractación estaba hablando concretamente? Él traía el documento. ¿Y se lo leyó en algún momento? No. ¿Le dijo que necesitaba? Necesitaba que yo le firmara, pues que yo le diera la firma. En 2 ocasiones o 3, no me acuerdo cuántas veces, en varias ocasiones se arrimó Pardo Hatcher. También estuvo, ya cuando estaba grabando, estuvo ahí Pardo Hatcher. ¿Usted recuerda algo más que le haya ofrecido el abogado Diego Cadena? Eso, Pardo Hatcher decía que tenía los mejores abogados y que tenía fiscales y todo eso. Que tenía de todo, mejor dicho. ¿Usted por qué no decidió retractarse? ¿Por qué no decidió firmarle? Pues no. Yo vi que eso no lo vi. Yo desde que salieron con eso, ya sí que para bajar a hablar con ellos, yo le dije eso al senador Iván Cepeda, porque es que es muy raro que ellos me buscaran y fuera, yo tenía alguien conocido en Neiva y también me busca para lo mismo, para la misma fecha y con las mismas intenciones. No, yo reporté eso porque a mí no me interesaba nada de esas 2 cosas, ni con uno ni con el otro. Yo es que no tenía, es que yo como me iba a sentar a decir que Iván Cepeda me puso a mí a decir cosas que no, el señor nunca me ha puesto a decir cosas y como a poner a decir mentiras.
Es más, donde alguna vez ese señor me hubiera dicho alguna cosa así rara, lo hubiera denunciado. Yo no espero 6 años ni espero tanto para yo reportar algo. Una vez lo hubiera informado. A mí el señor nunca me ha dicho nada que tenga que decir. Es más, yo renuncié a eso en el 2013. Ante la corte yo renuncié a eso, que no me volvieran a sacar esas diligencias. Y en algún momento Iván Cepeda me mandó a amenazar o me trató mal o a decirme que tenía que acusar a otro. No, en ningún momento. Entonces yo estaba tranquilo de eso y a mí no me interesaba pues ya nada de eso. No problemas. Señor Juan Guillermo, recuérdeme por favor quiénes más se encontraban en la reunión que usted me está diciendo, la de donde decidió grabar. Estaba el abogado Diego Cadena, el abogado Romero, y en varias ocasiones se arrimó Pardo Hatcher. Ok. ¿Usted distinguía al abogado Lombana previamente? En persona no, lo veían por la televisión, sobre todo en el caso de Comenares. Ok. ¿El señor Pardo Hatcher le advirtió de la presencia de Lombana en dicho encuentro? No me acuerdo, creo que pues, cuando me dijo que bajara, que él bajó primero y todo. Yo ya con la misma intención le dije que sí, que bajara, que yo sí ya bajaba así como le dije el día antes. ¿Le advirtió él de que se encontraba Lombana en la reunión? No. ¿Que íbamos a estar con él? No. En ese día no. Pero usted sí lo vio en el mismo recinto, pero no sentado en la misma mesa con ustedes. No, yo pasé por un lado de ellos tres, del abogado. ¿Estaban cerca? ¿Cuánto? O sea, ¿están muy cerca, más o menos a cuántos metros? Como diferencia había una mesa. ¿Una mesa? Una o dos mesas, así al lado izquierdo. ¿De 2 metros? Al lado izquierdo mío, como a dos mesas me parece, o una, no me acuerdo. Estamos hablando de que aproximadamente, ¿qué? ¿2 metros? ¿1 metro y medio? Por ahí unos 3 metros, yo creo. Pues, él dice, el abogado me parece que hizo en una diligencia de que él iba que por un tema de salud de Pardo Hatcher y una abogada Muñoz lo desmiente, que porque la abogada ya le tenía todo eso listo, que eso es mentiras. Ok. Señor Juan Guillermo, ¿usted qué hace con esa grabación? ¿Qué hizo usted con el reloj? Yo lo envío el fin de semana con la mujer, con Deyanira, que vino a visitarme. Se lo envío a la corte. Ok, ¿usted le manipuló el reloj? ¿Se lo mostró a alguien? ¿Se lo entregó a alguien aparte de su esposa? ¿Hizo alguna conexión a un computador, algún medio para sacar la información? Yo tuve una diligencia el 23 con la corte. Y yo, por ejemplo, no bajé el reloj porque yo lo tenía guardado. Y yo el fin de semana, ya no me acuerdo si fue domingo, sí, creo que fue un domingo, mandé el reloj a la corte y me parece que lo radicaron el día lunes. Lo radicó de Yanira y yo se lo entregué fue a ella. Yo nadie sabía de ese reloj fuera de ella y Romero. Ok. La señora de Yanira Gómez es su ex esposa y con la que tienen un hijo. Sí, tenemos un hijo. Sí, por favor, vuélvame a indicar, usted la llama a ella para que le ubique un reloj. Ella le hace ubicar el reloj con el abogado. Creo que lo entregó personalmente, sí. Exacto. Y después usted le entrega a Deyanira el reloj en una visita
Ese mismo, esa misma En semana. en la visita que ella no puede entrar sino el día domingo y se lo entregué para que fue ese día. Ok. Hábleme por favor de el señor Enrique Pardo Hachi. ¿Quién es él y usted de dónde lo conoce? Yo lo conocí en el 2009 cuando me llevaron a mi acómbita. Eh, una vez estando en Cómbita, él me dice que si yo tengo que le puedo hacer un favor en Medellín. Y entonces que necesitaba un transporte. Y como mi hermano Oscar manejaba un taxi, entonces él iba a mandar como la novia por allá a mirar unas propiedades pues, que en Medellín. Y entonces le dije, "Mira, yo le puedo parar a que mi hermano le haga el favor". Eso fue en Cómbita. Y cómo me parece que mi hermano le hizo el favor y era para llevar a esa señora, la novia de él, hasta Briseño. Y le quería pagar como lo que valía la carrera de Medellín, del aeropuerto de Medellín al centro de Medellín, por ejemplo. Entonces, mi hermano cobró la carrera y él no le quiso pagar, sino no sé qué le diría a la novia dónde estuvo, y salió de que mi hermano iba a secuestrar la mujer la novia de él, y por no pagar, y me tocó a mí pararle a mi hermano, responderle por presentarle ese hermano, y de ahí para acá quedamos mal los dos. Entonces, a él lo mueven para el PAS A en el 2009. Y a mí también me mueven en el 2000, para fines del 2009, para el PAS A. Y cuando yo llegué ahí, él le dijo a Rodrigo Zapata, el que andaba con Vicente Castaño, que estaba en el patio, que me sacara a mí del patio, que no me quería ver en el patio. Entonces Rodrigo Zapata me llamó y me dijo, mira lo que está haciendo Pardo Hachi, que no te quiere ver aquí en el patio, que te tengo que sacar. Y yo le dije a esa parte, pues si quieres sáqueme usted mis llaves, venga, saquémonos. Y hemos salido el man, y nosotros no teníamos una buena relación, no, nunca. ¿Dónde más se vuelve a encontrar a Pardo Hachi? Bueno, eso fue para el 2010, a mí me llevan para la modelo, y de la modelo me vuelven a llevar para Cómbita, para el 2011. Y en el 2011, y ya cuando pasó un problema, en el 2000, cuando me tiraron a joder allá en Cómbita, ya me mueven para marzo del 2012 para el PAS B. Ahí vuelvo y lo veo a Pardo Hachi. Cuando usted dice me tiraron a joder, ¿a qué se refiere? Que a mí me mandaron por injuria y calumnia, los hermanos Uribe. Y me sacaron para la diligencia como para los primeros días de marzo del 2012, acá a Bogotá, para conciliación con ellos. Y nadie se presentó. Y cuando me llevaron a Cómbita, a los 15 días, casi me matan allá. Apagaron las cámaras y todo, metieron el operativo a otro patio para que no hubiera guardia disponible en el tema, para que se metieran, y casi me joden. Ok, 2010, Pardo Hachi. Después, ¿dónde lo conoce? Después, ¿qué pasó con él? Cuando me trasladan de allá, por culpa de ese atentado, me traen al PAS B y vuelvo y lo veo ahí en el PAS B. ¿Y siguen en los mismos términos? ¿O ya hablaban o qué? Pues, en una ocasión yo le pegué un golpe en el pecho a él, porque que me trató muy mal y no teníamos una buena convivencia. Íbamos siempre rayados los dos y pasaba por el lado mío y no me saludaba, yo igual con él. Así era la convivencia de él. Ok, eso fue en esa época. Después, ¿dónde más se lo vuelve a encontrar? No, a él lo sacan del patio, a él lo sacan de acá, lo llevan para La Dorada. Y yo me acuerdo
Y, yo no me acuerdo si eso fue en el 2013 que lo sacan a él, y no me acuerdo cuándo vuelve, pero él siempre estuvo varios, no me acuerdo si estuvo más del año o 2 años, no me acuerdo cuánto tiempo estuvo allá en La Dorada. Él estuvo en la cárcel La Dorada, y voy a buscar la rebaja del 10%. Listo. Y después, ¿dónde más lo vuelve a ver? ¿O cuál fue la última vez que lo vio? Y después él vuelve de La Dorada, vuelve trasladado otra vez al mismo patio. ¿Para qué fecha? No me acuerdo la fecha que él vuelve, de La Dorada. ¿Y esa es la última vez que usted lo ve? Ya estuvo ahí hasta que nos movieron pues para el 2018, que lo vi, que estaba ya también en Herón, en la UME Herón Picota. Bueno, vuelven a encontrarse. La última vez que ya, de que yo me vine y él quedó ahí en el patio. Ahí vuelven a encontrarse entonces en la Picota. Sí, señor. ¿Le manifestó usted en algún momento al señor Pardo su deseo de retractarse de las manifestaciones entregadas anteriormente por usted en contra del señor Uribe Vélez? Jamás le hablé a él de retratarme, y mucho menos le hablé de la foto que él dice que yo le comenté, y que es tan mentiroso que dijo que yo le había hablado de esa foto en Cómita. Jamás hablé con él de eso en Cómita, y esa foto yo nunca la tuve, que la mostré a él en Cómita. Yo jamás la tuve acá, nunca. Todos hablan de esa foto, todos los testigos que consiguió la fiscalía y consiguió toda esa gente de Juan Villegas, toda esa gente, hablan de la foto y hablan de todo eso, y nadie sabe nada. Pero imagínate que mi hermano dice que yo cogí eso de unas varetas. Señor Guillermo, usted cuando habló con Pardo, usted de pronto, no sé, se arrepintió de haber declarado en contra de Uribe. Usted, no sé, se mostró confundido o algo así cuando habló con él. No, nunca. No, es que yo nunca me arrepentí de nada. No. Ok. Señor Juan Guillermo, ¿existe al interior del presente expediente otra grabación realizada por usted al interior de las celdas con el interno Pardo Hachi? ¿Por qué decide grabarlo? Pues con las personas toca así, para uno curarse en todo. Pues para uno no tener problemas. Imagínate que existen grabaciones de que yo no estoy ahí llorando, como dicen ellos, o que suplicando, que tal cosa. Y ahí dice todo lo contrario, y la fiscalía hace ver eso como, y quiere hacer ver eso como si fuera, o los abogados de Uribe quiere hacer ver eso como si yo era el que vivía llorando. Digo, cadenas que yo vivía es que congojado llorando. No, yo no soy de eso. Yo no soy de eso. ¿Por qué otro motivo decide grabarlo, señor Juan Guillermo? Pues, para curarme en salud por lo que me había dicho Manuel, desde que me querían poner una trampa. Eso me estaba era de que por una parte yo no iba a hacer nada de lo que estaba haciendo, y era tanta la existidera de ellos, y como era algo raro que para mí era algo raro, que a mí no me tenían por qué decir nada de eso. ¿Usted recuerda esa fecha, la fecha de grabación? ¿El año? El 2018. Me parece que una fue en febrero, y las otras, yo me acuerdo si fue una o dos más, pero como es que esos relojes le duraba tan poquito la pila, creo pues que la pila se descargaba muy fácil. Entonces no sé qué tanto grabé, porque yo trataba más. Para la segunda grabación me parece que yo bajé un reloj, pero no sé si estaba descargado o qué, no sé. Ok.
Pero Esta grabación que usted le hizo a Pardo, ¿la grabó con el mismo dispositivo con el que grabó al abogado Diego Cadena el 22 de febrero de 2018? yo creo que con el mismo lo he grabado, yo creo que con el mismo grabé a Pardo H también, y con el otro también lo grabé. Con el otro lo grabé fuera de la reunión del 22, me parece. O sea, entre la visita y la reunión del 22, ¿usted grabó a Pardo? Sí, señor. ¿Sí recuerda bien que fue con el mismo o de pronto fue con otro dispositivo, señor Juan Guillermo? No me acuerdo, porque de todas maneras ese reloj duró del 21, del 22 que lo entró el abogado hasta como 2 o 3 días que lo sacaron. No me acuerdo si él también, si lo llegué a utilizar ahí o solo con el otro que entré, con el negro. Bueno, usted recuerda las características de los relojes, ¿cierto? Sí, verdad que uno es negro y el otro es como El primero, ¿cómo era? como parte azulita, algo así, me parece. Me acuerdo, pues, ¿El negro fue el primero o el segundo? el segundo. Porque uno es como de manilla metálica, el segundo. Y el otro es como manilla plástica, como si fuera elástica, algo así. ¿Y el segundo reloj ingresa igual que ingresó el primero? ¿O cómo ingresó el segundo reloj? Con otro abogado de un amigo, de un amigo no, de alguien que estaba al lado mío en la U. No me acuerdo ¿Recuerda del el nombre? No, señor. Es que vivía como a una o 2 celdas de la mía. ¿Y cómo hicieron para ingresar el dispositivo? Visitando a su compañero y ingresó el reloj. Y me lo entregó, sí, señor. ¿Usted recuerda haber tenido diferencias para febrero del 2018 con miembro de las autodefensas recluidas en la cárcel Picota en el 2018? Pues el director de ese entonces, porque me metieron muchos operativos, porque yo no quise comer de la comida del INPE allá, porque yo desde el 2013 yo preparaba mi comida. Y entonces, como estaba allá en la UME, sellaron las celdas que habían desocupadas para que nadie fuera a arreglar la comidita que daban en el INPE. Entonces, un director dijo de que si no quería la terapia, que le dieran pedazos, pues que me dieran a mí, que tenía que recibir la comida. Y entonces 2 internos fueron como a sacarme del patio o a tirarme. Uno le dice el megateo y al otro le dicen visaje. Y entonces cuando miraron de que iba a haber un problema, se vino ahí entonces estaba Don Mario y estaba Móvil 5 y se vinieron a parar el problema porque Don Mario y Móvil dijeron de que si yo tenía problema, que también el problema era con ellos. Y entonces un señor José Piedradita dijo que no, que nadie iba a pelear, que nadie se iba a meter conmigo, que yo estaba recomendado por un amigo de él, no sé con quién. ¿Usted sabe o recuerda si el señor Pardo Hachin tenía diferencias con ellos también? En una ocasión, para marzo del 2000, para marzo del 2018 subimos Pardo Hacher y yo. Yo me acuerdo si fue el 23 o el 26 de marzo. Y había una reunión en la cancha ahí en la UME. Y resulta de que como que Pardo Hacher hablaban con el director para que me metieran a presión de los operativos y todo eso. Según se dieron de cuenta ahí la gente y le dijo a la Pardo Hacher que él era el que estaba presionando para los operativos, metiéndome presión a mí con los operativos. Ok. Señor Juan Guillermo, ¿usted conoce detalles
de acercamientos actuales del señor Juan Villegas con su familia? No les sé decir, pues ellos tienen buena comunicación y más que en este momento están mis padres allá, no sé qué tanto hablarán con él, no sé. Ok. Señor Juan Guillermo, para finalizar, ¿usted buscó al abogado Diego Cadena para retractarse? Nunca, ni a él, ni a nadie de Neiva, a nadie. He buscado yo a nadie para retratarme, ni nunca me ha pasado por la mente eso. Ok, señor Juan Guillermo. No sé si tenga algo más que quiera agregar a la diligencia. No. No. Quería dejar la observación que, bueno, preguntarle, se me olvidó desde el comienzo, y obviamente como ya hemos hecho varias pruebas de tanto de sonido como de audio, que con autorización previa del señor Juan Guillermo se realizó la diligencia de entrevista a través de la aplicación Meet, y no siendo más, se da por terminada siendo las 3:55 de la tarde, agradeciéndole mucho al testigo por su tiempo. Bueno, señor, muchas gracias. Muchas gracias.